honestamente, ¿no? A veces los cantantes, a veces son reconocidos, pero cuando ya están, no post-muerte, o sea, ya cuando ya murieron. A veces un jugador es reconocido cuando ya murió, ¿no? A veces le ponen el nombre del estadio a ese jugador tal, pero ¿por qué no reconocerlo en vida, ¿no? Pero muchas veces se lo hace cuando ya no está, ¿no? Y yo creo también, hermanos, honestamente, y una de las situaciones donde más se vive eso es en una madre. No es cuando, sino a veces cuando ya crecemos, cuando los hijos ya crecen, cuando los hijos ya son grandes. Cuántas veces a veces miramos para atrás y nos damos cuenta, ¿verdad? Y yo he escuchado a mucha gente mirar y decir, wow, ahora entiendo, ¿sí o no? A nosotros nos ha pasado, miramos atrás y decimos, ahora entiendo, ¿no? Wow, así yo era, te decimos, ¿no? Así yo era. Ay, mi mamá, ¿cómo pudo aguantarme, ¿no? ¿Cómo pudo soportarme? Porque, sin duda alguna, hermanos, el amor de una madre, honestamente, hermanos, es un amor incomparable. En Isaías, cuando Dios quiere hablarle a un pueblo rebelde y contumaz, y Dios manda juicio a Israel, ¿verdad? Usa el término como el amor de una madre. Porque si hay algo que se asemeja al amor de Dios, es el amor de una madre. El amor de la madre, hermanos, a veces es incomprensible. El amor de una madre, hermanos, no cesa, no termina. Muchas veces los hijos salen, ya no están en la, o ya no están quizás bajo la custodia, ¿verdad? Ya no están bajo la tutela físicamente de una madre, pero una madre, hermanos, nunca deja de ser madre, ¿no? Pienso en mi mamá, a veces mi mamá me llama y hablamos y me dice, hijito, te veo flaquito, a veces me dice, no, y le digo, mamá, es la cámara, estoy hasta vergüenza, me estoy cachetón, ¿verdad? Me dice, o no, a veces, dice, y le digo, mamá, acá está haciendo mucho frío, en invierno le digo, mamá, está haciendo mucho frío, mi mamá me dice, ay, hijito, abrígate, ¿no? Cuando salgas al trabajo, ¿verdad? Ya estoy cansado, ya tengo hijos, hermanos, pero ¿qué, mamá? Mamá sigue siempre, ¿qué? Pensando y preocupándose. Es un amor de una madre nunca termina. Por más que un hijo diga, no, mamá, sabes que ya no, la madre siente, hermanos. ¿No? La madre siente, la madre tiene ese instinto de saber, y es un amor, hermanos, incondicional, es un amor que no cesa, es un amor, hermanos, que tú le puedes fallar, pero, hermanos, el amor de una madre perdona y siempre está dando y siempre está sacrificando. Entonces, yo realmente, hermanos, quiero a las hermanas aquí presentes, yo quiero, hermanas, desearles un feliz día. A pesar de las luchas y pruebas que cada una madre enfrenta, déjenme decirle algo, hermanitas, entonces, hacen un trabajo maravilloso. Y a pesar, hermanas, a pesar de que a lo mejor quizás uno pueda decir, mira, he fallado, he fracasado como madre, déjenme decirle, mire, siempre hay una oportunidad, siempre hay algo que podemos hacer como madres, hermanas, siempre hay algo que ustedes pueden hacer. Con el Señor nunca no tenemos la oportunidad, siempre, a pesar que los hijos estén lejos, ¿no? Hay testimonios del poder de una madre que ora, a pesar que los hijos están lejos, una madre puede orar. La influencia y la oración de una madre es la que Dios escucha, hermanas, ¿sí? Y pues, en esta mañana quiero tomarme la oportunidad, en sí, a todos, sé que también hay hermanos, pero voy a centrarme un ratito en la madre y pensando en eso, honestamente, hermanos, quiero compartir con ustedes algo en la Biblia. Estuve tratando de ver cómo poder ayudar, cómo poder ser de bendición, qué mensaje Dios pudiera dar a las madres en esta mañana. Y creo que el Señor me ha guiado a compartirles esto, porque en primer lugar, hermanos, una de las labores, a veces desvalorizados, pero tristemente también, hermanas, ha llegado a nuestra mente, a la mente de una mujer cristiana, y es, hermanos, que a veces el trabajo de una madre es menospreciada. Yo he escuchado a veces que dicen, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Yo no voy a tener hijos, ¿no? ¿Para qué, no? O a veces dicen, solamente, a veces me dicen, no, yo solo soy una ama de casa. Una madre dice, no, pero ¿por qué, verdad? O sea, como menosprecio. Sin embargo, hermanos, realmente es un trabajo, nadie va a reemplazar a una madre, nadie va a reemplazar. Y eso es algo maravilloso que Dios ha diseñado, pero también hermano, es un llamado de Dios. O sea, Dios da un llamado especial a una madre. O sea, no solamente es un trabajo, no solamente es un encargo, pero, hermanos, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios a cada mujer. Y honestamente, hermanos, hermanas que están aquí, que son madres, ¿el trabajo es fácil? No lo es, ¿verdad? No lo es. Tiene sus complejidades, tiene sus demandas, tiene, hermanos, y honestamente, hermanas, pudiera ser que hay, pero a veces yo he hablado con mamás, con mi madre también,
Pero muy pocas veces vas a ver que una madre le diga, he hecho un buen trabajo. Por más bien que haya hecho, una madre muy pocas veces, o sea, como te digo, yo a veces hablo con mi mamá, a veces hablo con otras mujeres y no he visto una madre que me diga, hice un buen trabajo, por más que sus hijos estén bien y toda la cosa. ¿Sabes qué? Una madre siempre va a decir, no. Muchas veces una madre se siente que ha fracasado. Muchas veces una madre, por más bien que ha hecho, va a sentir que pudo haber hecho mejor. Una madre, hermano, muy pocas veces va a decir, he terminado mi trabajo, ya mis hijos están grandes. No. Una madre siempre va a decir, ¿qué puedo hacer yo ahora? A pesar que está lejos a lo mejor, a pesar que el hijo ya ni se comunica, la madre siempre está pensando. Y hermanas, quiero compartir en esta mañana unas cuantas cositas que creo yo que en la Biblia el Señor les va a dar, hermanas, como estímulo, como ánimo para un trabajo y un llamado tan importante como es el de madres. Así es que vamos a ir primero a la Biblia, hermanas. Quiero invitarles que puedan ir a 2 de Crónicos, capítulo 29, versículo 1. Y vamos a ver, hermanos, algunas verdades de la Biblia para un trabajo, para un llamado tan importante que es el de madre. ¿Ya? Algunas verdades de la Biblia que nos va a ayudar, que van a ayudarles, mamá, a mantenernos enfocadas haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ser unas madres que van a bendecir a sus hijos, que van a hacer un trabajo y un rol muy importante para no solamente la familia, sino también para la sociedad. Así es que, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, encontramos aquí, hermanos, la historia del rey Ezequías, ¿ya? Dice en el versículo 1, ¿lo tienen ahí, hermanas? ¿Sí? ¿Lo encontraron? Miren lo que dice. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue, ¿qué, hermanas? Abías, hija de Zacarías. Algunos dicen que el nombre es Abías, o si no es una abreviación de Abigail. Ambas están bien, puede ser Abías, pero la madre dice que se llamaba Abías. Ahora, hermanos, en la cronología judía, hebrea, hermanas, solo se colocaba la línea del padre, no de la madre. Pero ¿saben por qué muchas veces en algunos de los reyes del Antiguo Testamento se menciona a la madre? Porque, hermanos, la madre jugó un papel muy importante. Un papel muy importante y es puesto en la Biblia de manifiesto. Porque, hermanas, la labor de una madre, hermanos, es notoria siempre. Y miren, dice el texto aquí que el nombre de su madre, 2 de Crónicas 29:1, dice, fue Abías. Versículo 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. ¿Qué dice David? Su padre. Ahora, ¿quién fue el padre de Ezequías? La madre ya sabemos que fue Abías, ¿verdad? Y Abías dice ahí, hija de Zacarías. Zacarías, hermanos, fue un vidente. Dios usó grandemente a Zacarías, fue un hombre de Dios. Y sin duda eso inculcó en su hija, Abías. Ahora, Abías, hermanas, mire qué dice. ¿Quién fue el padre de Ezequías? Ya sabemos que fue la madre, pero mire el padre. El versículo 27 del capítulo anterior, o sea, más arribita, si usted está en el 29:1, el versículo más arribita dice, y durmió Acaz con su padre, Acaz, acuérdense, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar, ¿quién dice? Ezequías, su hijo. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos ya que Ezequías fue un chico que reinó e hizo lo recto ante los ojos de Dios, hizo lo correcto. Pero nos dice que tenía su madre, que se llamaba Abías, y por otro lado tenía su padre, que era ¿quién? Acaz. Ahora, Acaz, hermano, ¿quién era Acaz? Dice la Biblia que no le metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. ¿Saben por qué, hermanos? O sea, no fue sepultado donde correspondía el lugar para todos los reyes de Israel. ¿Sabe por qué? Porque de todos fue el más malo. De todos fue el más perverso. Acaz es considerado el rey más sanguinario, más cruel. Acaz, bajo el reinado de Acaz, Israel se apartó de Dios, pero totalmente. Acaz, hermanos, llevó al pueblo a la idolatría. Entonces, a tal punto, hermanos, que no se le permitió cuando murió ser enterrado en el sepulcro de los reyes. Tan perverso, tan malo. En serio, hermano, un hombre que se había apartado de Dios, pero totalmente. Y miren qué dice la Biblia.
Su hijo Ezequías, cuando llega al reinado, tiene dos opciones. Voy a seguir el camino de mi padre, malo, perverso, un hombre sanguinario, cruel, que ha apartado a Israel de los caminos de Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, tenía una buena influencia allí. Tenía la influencia negativa del padre, pero tenía por otro lado, ¿qué, hermanos? La influencia positiva ¿de quién? De la madre. Y Ezequías, hermanos, ¿sabe qué? Supo tener la influencia de su madre. En el versículo 3 del capítulo 29 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Y las reparó. Hermanos, el santuario de Dios bajo el reino de Acaz estaba cerrado. La adoración a Dios era nula, cero, estaba cerrado. Es como hoy en día, hermanos, que las iglesias estén cerradas. Y cuando uno cierra es porque, hermanos, ¿sabe qué sucede? Las cosas de Dios estaban en último lugar. O sea, bajo el reinado de su padre, de Acaz, hermanos, el buscar a Dios era nulo, o sea, no era prioridad. Dices tú cuando tienes, quizás en la casa, tienes un lugar y arreglas la sala, arreglas el living, arreglas la cocina, porque quieres poner. Muchas veces, ¿qué no arreglamos a veces? El galpón. O el lugar que tú nunca casi ni vas, el lugar que no tiene mucha importancia. ¿Cuál? Al fondo, ¿verdad? Donde están las plantas, ahí. La menta, el romero, ahí al fondo. Ese lugar, ahí tiramos todas las cosas. Eso no me preocuparía, ¿por qué? Porque es el lugar que a veces quizás no le damos mucha importancia. Bueno, ¿qué pasaba en el tiempo de Acaz, hermanos, hermanas? ¿Qué pasaba? Que relegaron a último la adoración a Dios. Los sacerdotes, o sea, había sacerdotes pero no estaban cumpliendo su función. ¿Por qué? Porque no había santuario. Estaban todas las puertas cerradas. Imagínense, abandonado. Ezequías llega, hermanos, al reinado y lo primero que hace, dice, en el mes primero, ¿qué hace, hermanos? Abre las puertas de la casa de Jehová, del templo. Las repara. Dice el versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza. ¿Qué dice, hermanos? Oriental. Entonces quiero que note eso, hermanos. Mire, Ezequías tiene una fe, pero no una fe, hermanos, fingida. Ezequías pudo haber tomado el ejemplo y la influencia de su padre, pero ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que ahí hubo una madre que, a pesar que tenía un complemento, o sea, la ayuda, el esposo no era una ayuda realmente, pero la mujer, hermanos, no se desanimó. La mujer, hermanos, no se desenfocó. La mujer, Abías, pudo haber dicho, bueno, ya, que salga lo que tenga que salir, ¿verdad? Pero no, hermanas. Yo creo que hay algo que marca aquí mucho en Abías, hermanos, es que Abías dijo, no puedo cambiar a este grandulón aquí que está, pero yo puedo empezar a trabajar con el corazón de mi hijo. Y supo inculcarle, hermanos, las cosas de Dios. Supo ponerle en prioridad las cosas de Dios. Cuando Ezequías ocupó el lugar, ¿sabe qué es lo primero que hizo, hermanos? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Mire que dice ahí, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor. Ahí en sus Biblias. Segunda de Reyes, vamos un poquito más para adelante. En el capítulo 18 de Segunda de Reyes, encontramos el mismo relato de Ezequías. Es el mismo, pero hay algo interesante aquí también. ¿Sí? ¿Sí encontraron, hermanos, Segunda de Reyes 18? Miren, Segunda de Reyes 18, versículo allí 3, ¿ya? 3. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. ¿Qué dice? Su padre. Versículo 4. Quitó los lugares altos. Los lugares, cuando la Biblia menciona lugares altos, se refiere, ¿sabe qué? Idolatría. ¿Por qué, hermanos? Porque los falsos profetas, los falsos adoradores, buscaban los lugares altos. ¿Saben para qué? Para hacer sus adoraciones falsas. Entonces dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán. ¿Sabe qué está haciendo aquí, hermanos? Nos dice otra característica de Ezequías, hermanos. Ezequías no solamente, en primer lugar, ¿qué hice? Abrió el templo de Dios para que haya adoración a Dios y sacrificios a Dios, sino que también, ¿qué hizo? Quitó la idolatría de sí. ¿Puede darse cuenta la gran influencia de una madre hacia su hijo? Hermanas, lo que a veces tengamos cuidado con la influencia negativa, equivocada, que este mundo puede darnos. A veces, hermanos, se desvaloriza mucho el trabajo
y el papel de una madre. Estaba leyendo un libro que decía, no es lo que haces, mamá, sino el por qué lo haces, mamá. Hermana, si ustedes se ponen a pensar en solamente lo que haces, a lo mejor te vas a desanimar. A lo mejor vas a pensar, ¿por qué hago lo que hago, verdad? Ya me cansé. Pero la pregunta no es ¿qué haces?, sino ¿por qué lo haces? Y sabe que, hermanas, lo haces porque Dios te ha puesto en un lugar muy especial. Tan cerca del corazón de nuestros hijos, o sea, de sus hijos, por más que sean grandes, hermanos. Hay un lazo que une a una madre con sus hijos, a una madre con sus hijos. Y ese lazo, hermanos, nunca se rompe. Por más que puede ser que la situación, ya los hijos estén lejos y algo así, siempre habrá un lazo que los une. La influencia de una madre, hermanos, no tiene límite. Se cuenta de aquella historia que había un hombre que tenía una madre, estaba enojado, molesto, y estaba construyendo ahí, ¿verdad? Y una persona pasa y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy levantando una pared, ¿no? Enojado, ahí metiendo ladrillo, ahí, preparando mezcla. Y después la otra persona pasa y pasa por otro trabajador ahí al lado y dice, y estaba contento, este hombre estaba, no, contento, ahí, feliz, ahí, haciendo su estuque, su revoque ahí, su nivel ahí. Y pasa el mismo hombre y dice, le preguntó primero, ¿no? Y el otro dice, acá levantando una pared. Le pregunta, oye, ¿y tú qué estás haciendo acá? Yo estoy construyendo un edificio, un palacio, el palacio del rey. Y esta es una ilustración que nos recuerda, hermanos, que no es lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. Y yo creo, hermanos, que en la labor de una madre también es muy importante. A veces uno dice, ay, yo soy el que tengo, a lo mejor quizás no, yo soy la que tengo que cocinar en casa, yo soy la que tengo que estar con los chicos, yo soy la que tengo que cambiar, vestir, yo soy la que tengo que llevarlas a dormir, cantarles esto o aquello. Y a lo mejor pudiéramos pensar que todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? La pregunta es, ¿verdad? La influencia que una madre puede tener en el corazón de sus hijos. Y aquí, hermanos, Ezequías es un claro ejemplo, hermanos, de que no hay tiempos muertos, no hay tiempos inservibles cuando una madre está cerca de un hijo y la influencia que pueda tener. Entonces, creo, hermanos, que la primera verdad que podemos encontrar hacia una gran labor como la de una madre es, hermanas, número 1, deposita toda tu fe en Dios, en la labor que estás cumpliendo, el rol que estás haciendo. Deposita toda tu confianza en Dios. Cierra tus oídos a las voces que el mundo te puede dar, a la voz que Satanás te puede dar y a los engaños incluso hasta de tu propio corazón. Muchas veces, como madres, a lo mejor llega un punto hasta de rendirse, decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, que verdad, ya no voy a hacer esto, ya no voy a... Pero hermanos, mire, muchas veces podemos perder las fuerzas, pero no se rinda. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha prometido que nada de lo que una madre puede hacer, hermanos, va a caer en saco roto. La influencia de una madre hacia sus hijos es inmensa y puede tener grandes bendiciones. Un claro ejemplo, hermanas, es el ejemplo de Abby. Que podamos, hermanos, en esta mañana recordar y ser influenciados por el testimonio de esta mujer. Ya no está esa mujer hoy en día, pero si pudiéramos recordar, ella nos diría, no te rindas, créele a Dios, sigue orando por tus hijos, sigue dándoles un buen testimonio, sígueles corrigiendo a pesar de que no te escuchen, a pesar de que ya mamá cállate, sigue dándoles buenos consejos, síguele diciendo, hijo, estoy orando por ti, hijo, sigo orando, anhelo lo mejor. Creo que Dios puede usarte de una manera muy, muy, muy especial. Nunca, hermanos, nunca es demasiado tarde para la influencia que podamos dar en el corazón de nuestros hijos. Hermanos, hermanas, escúchenle a Dios y créanle a Dios. Hoy en día la sociedad, hermanos, menosprecia la labor de una madre, el trabajo de una madre. Hoy en día, hermanos, hasta Satanás puede seducir a las mujeres y con engaños hacerles creer de que están perdiendo su tiempo, su juventud. Pero, hermanos, hermanas, honestamente Dios es grande y Dios es fiel y no va a permitir que ningún sacrificio, esfuerzo, entrega de una madre caiga en vano. ¿Sí? Número dos, hermanos, mire por favor Salmo 127, versículo 4, Salmo 127, versículo 4, hermanos, todos, Salmo 127, versículo 4, Salmo 127, versículo 4. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Sí?
Miren lo que dice Salmo 127, versículo 4. Dice la Biblia: como saetas en la mano del valiente, así son los hijos, ¿qué dice? Habidos en la juventud. La palabra saeta son flechas, como flechas en las manos del valiente. Las flechas, hermanos, eran preparadas, eran trabajadas. Algunos dicen que eran tratadas hasta incluso por la misma persona que las iba a disparar. No dejaba que otros las prepararan, las diseñaran y las dejaran listito como para usarlas. Ellos mismos conocían su flecha, conocían su arco y preparaban su flecha para que estén listos para disparar. Y la ilustración que usa aquí el texto hablando de los hijos refiere que los hijos son como aquella flecha, ¿no? Como aquellas saetas en la mano. Y usted ha visto, hermanos, una flecha. Uno los tiene y cuando uno los dispara, después quizás que ya no los ve, ¿no? Uno, mientras que lo tiene en la mano la flecha, ¿qué hace? Lo puede ver. Pero una vez que lo dispara, hermanos, tú ves que se va. Y a lo mejor hasta quizás no sabes a dónde llega. La Biblia dice que los hijos son así. Uno puede tenerlos por un tiempo, pero a lo mejor llegará un momento en que tú ya no sabrás hasta dónde puede llegar. ¿Dónde estará? ¿Dónde se encontrará? Pero ¿sabes cuál es la mayor dicha? Saber de que uno la ha preparado eso. Así como la saeta, la flecha, uno la preparaba y la acomodaba mientras que lo tenía cerca. La Biblia nos recuerda que la labor de una madre es de igual manera. Mientras que uno tiene cerca a los hijos, hacer lo mejor que uno pueda, llegado el momento, saber que los hijos van a ¿qué? Como van a ser disparados. Dios los llevará a un lugar, a un rumbo, a un momento. Y eso nos habla, hermanos, de una labor muy importante. Eso nos recuerda la misión que Dios ha dado a cada mujer. De una manera, hermanos, grande, una responsabilidad tan valiosa y preciosa, los hijos. No siempre, muchas veces lo vamos a tener cerca, pero qué bendición es el tiempo que la tengamos, poder usarlo sabiamente. Entonces, la segunda instrucción que podemos encontrar en la Biblia es, hermanos, que recordar constantemente la misión que Dios nos ha dado. La misión que Dios nos ha dado. Los hijos, hermanos, no es algo que van a estar para siempre, pero aprovechar el máximo de tiempo que lo podamos tener cerca con nosotros y prepararlos, hermanos, para la vida. Prepararlos para la vida. No solamente eso. Mire, por favor, 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, hermanas. 2 de Corintios capítulo 3, número 1. Deposita toda tu fe en Dios, créele a Dios, no escuches las voces del mundo, no escuches las voces de Satanás, no escuches los engaños de tu propio corazón, confía, haz lo correcto, estás en el tiempo oportuno de poder hacer algo para Dios en la vida de tus hijos. Número 2, ¿no? Recuerda constantemente la misión que Dios te ha dado, el alto privilegio. Pero mira, número 3, mira que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. Por favor, Pablo aquí está hablando acerca de su llamado, del trabajo que Dios le ha encargado a él. ¿Y saben qué siente Pablo, hermano? Siente Pablo que no es capaz de hacerlo. Y yo sé que las hermanas, honestamente, como les dije al principio, la mayoría de mamás con las que yo he hablado, mi propia mamá también, cuántas veces se sienten hasta incapaces, sienten que no pueden, sienten que la labor, el trabajo es muy grande. Sin embargo, hermanos, la promesa de Dios es que Dios nos dota de su gracia, Él nos capacita. Él no está buscando mujeres que saben hacerlo, sino Él está buscando mujeres que simplemente digan: Señor, no sé, pero si tú me das esa bendición, yo puedo hacerlo con tu gracia y tu poder. Dios promete, hermanos, capacitar. Dios promete dar poder de Dios, gracia de Dios a una mujer que le diga: Señor, yo no la tengo, ayúdame. Miren que dice en el texto, versículo, hermanos, 5, dice allí, Pablo dice: no que seamos competentes. La palabra competentes ahí es capaz. No es que seamos capaces, dice Pablo, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿qué dice? Proviene de Dios. Hermanas, en esta mañana, si hay algo que puede estimularnos, si hay algo que puede animarnos en esta gran labor, a lo mejor quizás hoy nuestros hijos ya son grandes y decimos: bueno, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Ya no me escuchan, ya a lo mejor quizás ya están lejos y muy poca comunicación. Pero mire, siempre hay algo que podemos hacer. Dios nos capacita para toda situación y toda circunstancia. En el texto, Pablo dice: yo no me considero capaz en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y yo creo, hermanos, que ninguna acá nos consideramos capaces.
Pero ¿qué dice Pablo aquí? Dice, sino que nuestra capacidad, o sea, nuestra capacidad proviene ¿de quién? De Dios. Hermanas, recuerden que si Dios te bendijo con ese gran privilegio de ser madre, Él no va a desampararte. Él no va a desamparar. Y como dije, hermanos, el llamado de una madre no termina. No importa los años, no importa lo grande, lo fuerte que un hijo puede llegar a ser o una hija puede llegar a ser. Siempre, siempre estará ahí que presente una madre. Y dice la Biblia aquí, hermanos, la promesa de Dios es que Dios va a capacitar, Dios va a dotar de gracia y de poder a una madre. En el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué dice? Vivifica. Pablo entonces dice, hermanas, cuando Dios te llama a hacer una tarea, Él te va a capacitar. Cuando Dios te pone en un lugar, cuando Dios te dota de los hijos, y a lo mejor uno dice, pero, ¿verdad? Dice, y hermano, miren, no todos los hijos son iguales. Pero vamos a creer la promesa de Dios, hermanos, que Él nos puede dar toda la gracia para poder inculcar el amor de Dios en cada uno de los hijos. No se rinda, no se desanime. No confíe en sus propias fuerzas. Y a lo mejor quizás uno llega a pensar en un momento, siente que ya no puede. A lo mejor quizás es el momento en que Dios puede. Amén, hermanas. Amén. Dios puede. Y Dios siempre puede, hermanas. Dios siempre puede. No se desanime, no se rinda. No solamente eso. Mire por favor, Primera de Tesalonicenses 5:23. Unas cositas más y termino. Primera de Tesalonicenses 5:23. Número 1, hemos visto, hermanas, algunas recomendaciones, algunas verdades en la Biblia. Toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza en Dios. Número 2, hemos visto, hermanos, que el recordar la misión que Dios nos ha dado, el alto privilegio que Dios nos ha dado. Los hijos hoy están, un día no estarán lejos. Y tener la dicha de haber trabajado en ellos, de haber obrado en ellos. Número 3, recordar, hermanos, que rendirnos a la voluntad de Dios y descansar en su poder. Su poder, Dios capacita a los que llama. ¿Sí, hermanas? Entonces, si Dios les ha dotado de esa gran bendición, no tenga penas, no se desanime. Dios no le va a dar una carga que usted no pueda llevar adelante. Pero mire la última cosa, hermanos. Bueno, sí, última cosita aquí. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice la Biblia aquí, ¿ya? Y el mismo Dios, ¿qué dice, hermanas? De paz, os santifique por completo. Note usted esa palabra. El mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué dice? Irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una última cosita que quiero hablarles, hermanas, y yo creo que también es algo que Dios quiere impartir en el corazón de cada mujer en esta mañana. Hermanas, el Señor sabe por las pruebas que una pasa como madre. A lo mejor yo incluso como padre hay cosas que yo puedo ignorar, honestamente. Trato de estar con mis hijos, trato siempre de tener una comunicación con Xiomara para saber, ¿no? Saber si mis hijos les dijeron algo a ella, que no me quieren contar a mí, viceversa. Pero aún así, hermanos, siento de que hay cosas que yo puedo ignorar de lo que es la labor de una madre. Mi esposa tiene sufrimientos de su misma labor como madre, que quizás a lo mejor yo no las tengo. Mi esposa tiene sus frustraciones como madre, que yo quizás como padre no las tengo. Sin embargo, hermanas, creo también que en medio de todas estas cosas, Dios está santificándola a mi esposa, como a cada madre también. Hermanas, necesitamos recordar que aún en la labor que les ha dado como madre, si uno diga, pastor, siento que no puedo. Aún en esa labor, Dios no solamente la está usando como madre a usted, sino también la está usando a su hijo para santificarla a usted. Es un camino de dos vías. Dios la está usando a usted para bendecir a su hijo, pero también Dios le ha dado un hijo para bendecirla a usted. Las pruebas y las dificultades. ¿Y qué hace Dios entonces? Dios está santificando. Dice el texto allí, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
¿Cuántas veces como personas, honestamente, si no es hasta la llegada de un hijo que nos cambia, ¿sí o no, hermano? El día viernes fuimos invitados a cenar con una familia de una de las iglesias ahí en el instituto donde estábamos trabajando y nos invitaron a cenar a su familia y nos contó la linda noticia que van a ser padres. Ellos venían por muchos años orando y no podían tener un hijo, ya casados ellos, y Dios los ha bendecido. Están con cuatro meses tiene ella y el hermano, yo lo conozco, es joven él, y él antes era, ¿verdad? Computadoras y jugar y salir, ¿verdad? Y hablábamos, es joven el chico, la chica también, ella es maestra, y hablando así, y de pronto me sorprendió porque me hablaba el día viernes, me hablaba y me decía, mira, a la noche me decía, y ya está pensando, ¿viste? Ya no piano, oye, la pelota, no, ahora no, dice, ¿no? Y ahora me dice, no, y ahora tengo que ver mis horarios, porque, ¿todo por qué? Por la llegada de un hijo. Entonces un hijo nos cambia, un hijo nos hace madurar, un hijo entonces nos complementa áreas en nuestras vidas que a lo mejor quizás nos está faltando, pero no solamente un bebé. ¿Cuántas veces, a veces como hijos grandes ya, pueden ser un gran complemento de estímulo, de ánimo? A veces, hermanos, los quebrantos que los hijos nos dan, no los escogemos, ¿sí o no, hermanos? No los escogemos, pero a veces vienen. Y Dios nos permite con un propósito. Él quiere moldear mi carácter, Él quiere moldear mi corazón. A veces, hermanos, es humildad. A veces podemos llegar a pensar, ay, todos mis hijos, yo les he inculcado, pero algo sucede en la vida de uno de nuestros hijos, y ¿sabe qué, hermano? Nos quebranta, nos quebranta. Yo he conocido a veces hermanos en las iglesias, hijos ya grandes y caminaron con el Señor, pero llegan a una edad ya grande y de pronto algo sucede y se apartan. ¿Y sabe qué? A veces a las madres, yo veo, les hace buscar más del Señor. No las vuelve a encontrar, las humilla y en buena forma. ¿Se acuerdan el texto que habíamos leído la otra vez en los Salmos? ¿Qué decía? Decía, bueno me es haber sido, ¿qué? Yo humillada, ¿se acuerdan? Humillado para que yo recuerde, algo así, no me acuerdo muy el texto, pero, y es verdad, o sea, a veces, Señor, gracias, porque esta situación quizás yo no la escogería, pero has tocado mi corazón de esta manera, has llamado mi atención de esta manera. Entonces, honestamente, tengo mis hijos, todavía son pequeños, pero a veces, honestamente, a veces las cargas más grandes que yo tengo son mis hijos. Más que el trabajo, tengo problemas en el trabajo, la camioneta me trae problemas también, ¿verdad? Pero sabes, una mayor carga a veces cuando yo siento que todo está bien y pareciera que yo digo, ¿verdad? Y digo, tengo que orar por mis hijas. Tengo que orar por este asunto especial que me causa mucho dolor. O por esta situación, ¿verdad? Y casi siempre, honestamente, en mi caso, algo quizás también el suyo, las cargas más grandes que yo tengo, la urgencia que me recuerda a orar más, saben que a veces es mi familia, honestamente es mi familia, y bueno, ahora tengo al pequeñito, ¿verdad? Y lo veo ahí pequeñito y todavía chiquitito, y una oración más por él, ¿verdad? Antes, pero ahora una oración, se agregó un tiempo de oración más específicamente por él. Las mujercitas, los varoncitos, y honestamente, y a lo mejor quizás una madre también, pero la verdad, las cargas más grandes que yo tengo para orar, la iglesia también, pero específicamente a veces las que más me afectan así fuertemente, son los hijos. Y yo no quiero imaginar a una madre, por el corazón de sus hijos. Entonces, los hijos también, hermanos, hermanas, creo que unas palabras de estímulo es que aún en las pruebas que ustedes se enfrentan con sus hijos, aún esas Dios está usándolo para moldear su carácter, para moldear su corazón. Pienso, hermanos, en una hermana que perdió su hijo. Y esta hermana fue muy afectada por eso. Su único hijo era. Y recuerdo, fue tan fuerte. Y no era un hijo pequeño, era un hijo ya grande, mayor. Creo que de 15 o 16 años, 17 años. Y la hermana decía, llegó a decir, no, pero ¿por qué? No entiendo el por qué. Pero hace poco hablábamos con ella y dice, ¿saben qué? Todavía está el dolor, todavía está, ¿verdad? Es algo que no es algo que hasta poder quitar. Pero ella decía, pero ¿sabe qué me dice? Me ha dado más compasión por otras mujeres que tienen sus hijos. O sea, veo distinto, así me dice, bueno, no conmigo, hablaba con mi esposa, decía, veo distinto, o sea,
a veces yo veo, ella decía, ¿no? A veces yo veo a una hermana y su hijo y yo digo, hermana, en el amor de Dios, tómese más tiempo para sus hijos. Y yo creo que, y yo decía, wow, o sea, en cierta forma, y no lo hablaba con altanería, ella decía como que Dios le había dado una visión más clara acerca de la bendición de tener un hijo. A veces nosotros, hay un dicho que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene, ¿verdad? Y la hermana decía, y yo noté su sinceridad, la hermana dice, yo es que siento que el Señor me ha dado esto para hablar con las mujeres, con las hermanas. Hermana, usted tiene un hijo ahí, tiene una hija. A lo mejor quizás está apartado, está lejos, hace su mundo, su vida, pero no la suelte en oración. Que su hija sepa que usted siempre va a estar allí, que su hijo sepa que siempre va a estar allí. Y es lo que dice, hermanos, Tito. Por ejemplo, última cosa y termino, Tito 2, mire la última cosa, Tito 2, ahí en su Biblia, mire Tito 2, ¿ya? Tito 2, hermanos, ya, Tito, ahí hemos estado en Tesalonicenses, pasando, yendo como para 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, ahí está Tito. Es chiquitito, pero ahí está, Tito. Tito 2, ¿lo encontraron, hermanos? Con esta termino, hermanitas, ¿sí? ¿Sí, hermanos, lo encontraron? Capítulo 2, versículo 3, ¿ya? Y 4. ¿Sí, hermanas? ¿Lo encontraron, no? Sí. Dice acá, mire, las ancianas, Pablo le está dando instrucciones a Tito, de cómo Tito era el pastor de la iglesia en Creta ahí. Y mire qué dice, hermanos. Dice, las ancianas asimismo, que sean reverentes en su porte. Está hablando a las hermanas de la iglesia que eran mayores, o sea, que tenían algo ya de experiencia, de vivencia en la vida. Le dicen que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. O sea, y eso está bueno, ¿no? O sea, es otro tema, pero bueno, ahí va. No esclavas del vino, maestras del bien. Wow. Y mire, eso es algo que usted debe recordar. Hermana, usted dice, pastor, ya mis hijos están grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya es un poquito más grande, ¿verdad? Pero eso, ¿sabe qué? Quiere decir que usted tiene un potencial grande de poder instruir todavía. Hermano, nunca dejamos de enseñar. Nunca, por más que el hijo ya sea más alto que usted, más alta que usted, hermano, hermana, nunca dejamos de enseñar. Miren, Pablo le dice a Timoteo, las mujeres grandes en la iglesia, con el cariño grande, ¿verdad? Dice que no se olviden, siguen siendo maestras. Ahora, tú puedes escoger ser maestra de lo bueno o ser maestra de lo malo. Pero acá Pablo le dice a Tito, recuérdales a estas mujeres grandes, mujeres ya que han vivido eso, siguen siendo maestras del bien. Nunca dejas de instruir, nunca dejas de enseñar. Ahora, miren qué dice después, versículo 4, que enseñen, ¿qué dice? A las mujeres jóvenes. Wow, dice, wow, eso es tremendo, miren, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Cómo es eso? ¿Que acaso una madre no ama a su hijo? El término que usa Pablo aquí para describir la palabra amor es la palabra, hermano, ese amor no es un amor que se usa, ¿no? O sea, de amor simple. La expresión que usa Tito es un amor sacrificial. Pablo le dice a Timoteo, las mujeres más grandes allí de la iglesia, que enseñen a las más jovencitas, que amen a su marido y que amen a ¿quién? A sus hijos. Yo creo que Tito le diría, pero Pablo, sí, es obvio que se va a amar a sus hijos. No. Con un amor sacrificial. Enséñales a amar con un amor sacrificial, un amor de entrega. Un amor como el de Jesús, ¿verdad? Que se entregó. Y hermanas, esto nos recuerda de que el amor de una madre nunca va a cesar, el amor de una madre nunca se va a limitar, el amor de una madre siempre va a ser incluso hasta sacrificial. Dice ahí el texto, enséñales. Entonces, solo para terminar, hermanas, el lugar que Dios les ha puesto, el llamado, honestamente, hermanas, hay días en que a veces yo me quedo con mis hijos, hay días, a veces hay horas, pero yo no sé cómo le hacen, en serio, y eso me hace más admirar
a las madres. Hermano, yo soy honesto, a veces salimos todos, ¿no? A veces salimos toda la familia, salimos un rato al parque o a la placita, vamos a algún lugar. No, yo estoy cansado después de salir, a veces correteo, juego ahí con Benjamín y todo, y llegamos a la casa y yo estoy cansado, ¿no? Y de pronto ya, y a pesar que quizás hemos comido afuera, llegamos a la casa y ya, ¿verdad? Quieren comer de nuevo mis hijos, ¿no? Y yo, honestamente, yo no puedo ni levantar un brazo. Dice, pero ¿sabes quién está ahí? Mi esposa. Ya preparando la lechecita o el juguito. Y yo en serio, yo digo, wow, o sea, ¿de dónde saca fuerzas? Y yo creo, honestamente, hermanos, es el amor de una madre. Es el amor de una madre. Una madre nunca va a decir, estoy cansada, ¿verdad? Por más que está cansada, la madre sabe qué va a hacer. Ahí va, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, ahí no. La madre siempre está preveyendo cosas. La madre siempre está pensando como qué, como madre. Y es una bendición. ¿Sí? Solo para terminar, a lo mejor quizás, bueno, algunas son madres, pero también nunca dejamos de ser hijos, ¿verdad? Y la Biblia nos da instrucciones que debemos de recordar. Solo para terminar, a una madre debemos de honrarla. La Biblia dice que debemos de honrarla, estimarla. Y honrarla, hermanas, es estimarla, es valorarla, ¿no? Hoy en día vivimos una generación donde los hijos faltan el respeto a sus madres. Y eso en la Biblia, hermanos, es algo muy, muy severo. O sea, es algo que Dios condena totalmente, ¿no? Por ejemplo, a una madre debemos de honrarla, de estimarla, de valorarla. ¿Sí? Entonces debemos de ser hijos que siempre están honrando a una madre. En mi juventud yo a veces gritaba, faltaba el respeto. Cuando conocí a Cristo, yo le hice una promesa a Dios. Le dije, yo voy a amar lo que Dios ama. Y sabe que Dios ama a las madres. Dios tiene un cariño muy especial por su labor, por su llamado, por lo que son, por lo que hacen, por el trabajo que Dios les ha dado. Entonces, a veces, hermanos, obviamente no hay padres perfectos, ¿sí o no? No hay padres, tampoco hay hijos perfectos. Entonces debemos de honrar a las madres. Efesios 6:2 dice que hijos debemos de honrarlas, estimarlas. Número 2, debemos de obedecerlas. La Biblia nos manda a honrarlas. Número 2, nos manda a obedecerlas. Mientras que estamos, ¿verdad?, bajo la tutela, debemos de, ¿qué, hermanos? Obedecer a nuestros padres, a nuestra madre. Debemos de obedecer. Número 3, debemos de guardar sus enseñanzas. Proverbios 6:20. Y número 4, debemos de respetarla. Eso dice la Biblia. El no hacerlo es ir contra Dios, contra su palabra. Y hermanos, no hay alguien que se ponga los guantes con Dios y que gane. ¿Sí o no? No hay. Alguien que no cumple esto, hermanos, honrar, obedecer, guardar sus enseñanzas, respetarla. Me olvidé de una. Primera de Juan 4, amarla. Hermanos, uno no está yendo contra la madre, uno está yendo contra Dios, porque es Dios que estableció estos patrones de conducta hacia una madre. ¿Sí? Si tienes la oportunidad de tenerla con vida todavía, si tienes la bendición, a lo mejor quizás lejos, pero nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. Y a lo mejor quizás ya no, pero podemos recordar el gran testimonio. Y siempre hay algo que podemos hacer por algo, ¿verdad? Entonces, hermanas, honestamente las amo, las admiro por el trabajo, por la valentía, las fuerzas. Yo creo, hermanos, realmente que Dios puede sacar adelante cualquier situación, realmente. Y creo que muchas veces una madre a veces va en desventaja, pero conoce al Señor y Dios nos da toda la gracia para poder salir hacia adelante. Amén, hermanas. Así es que Dios me las bendiga mucho. De verdad, las amo, las admiro, y que el Señor les colme de todas las bendiciones. Alguien dijo una vez, ojalá las madres sean eternas. Y yo me quedo con eso siempre, digo, ojalá. Pero un día estaremos en la gloria si Dios quiere así, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias en esta mañana por mis hermanas el día de hoy aquí presentes. Pido, Dios, que tú las bendigas grandemente. Bendice, Dios, sus vidas. Bendice, Padre, sus emociones, su corazón. Bendice, Señor, y ayúdalas, fortalécelas, porque yo sé que muchas veces no hay una madre que diga que hizo bien trabajo. Y a pesar que hizo bien, siempre va a pensar que no hizo bien. Muchas madres sienten que han fracasado, muchas madres sienten que han fallado, muchas madres sienten que no han hecho lo mejor. Pero Dios, yo sé que ellas han hecho lo mejor que han podido.
A lo mejor en la ignorancia han hecho lo mejor que han podido. Ahora que conocemos del Señor, yo sé, Señor, que tú puedes dotarle de tu gracia. Tú puedes capacitarles para cumplir el trabajo, ese trabajo con excelencia, con dedicación. Tú puedes dar fuerzas. No hay tiempos perdidos cuando uno tiene al Señor. El Señor puede devolvernos las oportunidades para bendecir a un hijo, para sanar las heridas, para fortalecerlos, para instruirlos, para aconsejarlos, a lo mejor para acompañarlos en la situación que están enfrentando. Señor, yo te doy gracias por mis hermanas en esta mañana, por aquellos que tú le has bendecido con ese alto llamado de ser madres. Te ruego, Señor, que tú les des de tu gracia, fortalécelas, dale el poder, dale la gracia, dale el amor, la ternura de Cristo, y que puedan, Señor, influenciar grandemente en la vida de sus hijos. Te ruego, Padre, por ellas. Pienso en cada una de ellas, Señor, que no se rinden, que no se echan para atrás, que siguen adelante. Y Dios, que podamos honrarla y reconocerlas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén, hermanos. Amén. Hermanas, Dios me las bendiga muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que pasen un lindo día cada una de ustedes, ¿sí? Ok. Vamos a recoger las ofrendas.